¿Quién no ha escuchado hablar de Pablo Escobar? Nació en Río Negro, departamento de Antioquia, el 1 de diciembre de 1949. Su padre, Abel Escobar, era un administrador de fincas y su madre, Hermilda Gaviria, profesora. A su progenitora la trasladaron a Medellín y Pablo se encontró con Gustavo Gaviria, su primo, que se convirtió en hermano del alma y socio. Él le indujo a Pablo a fumar marihuana y juntos empezaron a robar. La primera detención de Pablo fue por la sustracción de un carro. En cautiverio, descubrió lo lucrativo que era el negocio de la droga y al salir de la cárcel a los 25 años, se propuso hacerlo con su primo Gustavo. Se inicia con el apoyo de un ecuatoriano, Víctor Hugo Reyes. En su transacción, Pablo y Gustavo le compran a Reyes 39 libras, con las cuales hubiera ganado $400,000 de no haber sido apresado. Salió libre el mismo año y restauró su negocio. Los dos denunciantes, más los 2 agentes del DAS que lo capturaron, fueron asesinados. Pablo Escobar forma el cartel de Medellín en asociación con Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, los hermanos Fabio, Juan David y Jorge Luis Ochoa y Carlos Leder. Consiguen rutas aéreas para mejorar y ampliar los embarques hacia Estados Unidos. Pablo Escobar, a los 33 años, ya arrastraba unos cuantos delitos y era millonario. Se interesa por la política y con el afán de conseguir votos, construye en Medellín cerca de 800 casas para familias pobres y forma el barrio Medellín Sin Tugurios. Así se hizo muy popular. La gente le eligió primero teniente alcalde del Ayuntamiento de Medellín. En 1982 fue elegido diputado suplente por el Movimiento de Renovación Liberal. Pablo Escobar se había convertido en filántropo. Visitaba los basureros de Medellín en su limusina Mercedes-Benz. Se bajaba y repartía dinero entre la gente que buscaba desechos. En uno de esos basureros, a mediados de 1982, conoció a Virginia Vallejo, quien trabajaba en la televisión. Yo digo, aquel hombre que llegó a mis brazos siendo un niño, porque ambos teníamos 32 años, y se fue de ellos hecho un hombre, decidido a convertirse en monstruo para pasar a la historia convertido en mito. Enfermo de megalomanía. Cuando yo me enamoro de él no era ese enfermo de megalomanía. El proceso de Pablo, de la evolución de Pablo, de benefactor de los pobres y político billonario a terrorista, se da en esos 5 años que estamos juntos, aunque estamos yendo y viniendo porque no es una relación exclusiva ni excluyente. Él tuvo muchas mujeres a lo largo de su vida, de 1 noche, 2 noches, de 3 noches. Yo diría que amantes solamente tuvo 2 o 3. Tenía una esposa que era una cosa sagrada, una señora poco atractiva, matrona, que quería profundamente, y una familia a la que quería profundamente. Y siempre estaba enamorado de alguien que era un amante que lo hacía sufrir mucho, como Wendy o como yo. A Wendy la mató, a mí casi me mata con una almohada. Después me tuvo que pedir perdón durante 4 meses. Entonces me respetó mucho y además me legó su historia, pero además me castigó salvajemente, porque me hizo quedar en Colombia, en la pobreza total y sin carrera, y viviéndome todos sus procesos para que algún día escribiera sobre ellos y algún día escribiera su historia. Obviamente yo le fui de enorme utilidad a Pablo, porque le enseñé cómo se manejaba el poder por dentro. Nunca le hablé de otros hombres. Él descubrió después que yo había tenido esa relación por la forma en que hablaba de los grupos económicos. Pero le enseñé a Pablo, primero que todo, traté de enseñarle a hablar en público y nunca aprendió. Y a pesar de todas las clases de locución que yo le di, de todas maneras no se pudo quitar el acento. El acento paisa no tiene nada de malo, porque todos tenemos acento, pero era un acento que no me gustaba, entonces trataba de mejorarse, no pude, era muy terco, era terco como una mula, yo digo. La otra cosa es que Pablo se sentía el rey. Él era perfecto, no tenía ningún tipo de complejo. Era bajito, yo creo que nunca se dio cuenta que era bajito. Él era el hombre más seguro de sí mismo que yo haya conocido en mi vida. Un tipo apacible, de buenos modales. Muy, pero muy sencillo, tanto en el trato con la gente como en su forma de vestir. Era un tipo que no mostraba una ostentacidad. Tragedia. Fue una tragedia. Pablo Escobar para Medellín en particular y para el país en general fue una tragedia. Tal vez de las peores tragedias que ha tenido que soportar este país. La tragedia
una de las tragedias más crudas del narcotráfico incluso que se han vivido en la región. Para los colombianos fue uno de los ricos más influyentes, yo diría que en la vida social y política, en su tiempo. Yo nunca le pedí nada a Pablo. Pablo me mandaba dinero para que yo me gastara en los viajes, pero nunca le pedí a él nada. Nunca me mantuvo, nunca me dio una joya. Cuando me decía, pídeme lo que quieras al principio, pídeme todo lo que tú quieras. ¿Qué quieres? Un penthouse, un Mercedes, un Rolls Royce, un diamante. Yo no quiero nada. La guerrilla ve en los millonarios la opción de financiar su proyecto político y empieza a secuestrarlos. En 1979 secuestraron al padre de los hermanos Carlos y Fidel Castaño, quien murió durante la acción. Luego secuestraron al padre de Pablo Escobar. Mediante un operativo ingenioso, él mismo lo rescató. En noviembre de 1981, la organización guerrillera M-19 secuestró a Marta Nieves Ochoa, hermana de Fabio y Jorge Luis Ochoa. En respuesta a estas acciones, ese mismo año Pablo Escobar invitó a sus socios a formar MAS, Muerte a Secuestradores, que se constituye en el primer grupo paramilitar organizado. El origen de los paramilitares es el MAS, Muerte a Secuestradores. En mi libro cuento cómo Pablo me describe lo que es el MAS. El MAS lo ha fundado básicamente su amigo Carlos Leder, quien fue secuestrado y torturado. Han secuestrado a otras personas, a Marta Nieves Ochoa, Blanca Nieves Ochoa, la hermana de su mejor amigo Jorge y socio. Han secuestrado a un señor que se llama, mal no recuerdo, Severo Escobar, al papá de Pablo, Abel Escobar Echeverri, también lo ha secuestrado. Entonces ellos se dan cuenta que si no le ponen, como se dice en colombiano, tate quieto a la guerrilla, dado que ellos son tan increíblemente ricos, les va a caer encima y va a empezar a secuestrarlos, a secuestrarlos, a secuestrarlos. Y en aquellos años la mayor plaga que tenía Colombia era el secuestro. Hoy tiene muchísimas más, tiene el narcotráfico también y tiene todas las que usted quiera, pero en aquella época todo lo que la gente vivía aterrorizada por el secuestro. Todo el que tenía 5 centavos se venía a vivir a Miami por los secuestros. Todos teníamos una docena de conocidos secuestrados. Cualquier profesional podía ser víctima del secuestro. No era que fueran Julio Mario y Ardila Lule los secuestrables, no. Cualquier profesional de éxito que caía a manos de la guerrilla era secuestrable. Por eso yo empiezo mi libro hablando de los grupos guerrilleros y del secuestro. Vivían del secuestro. En un intento de secuestro realizado por la guerrilla, muere el padre del actual presidente de Colombia, Álvaro Uribe. Cuando mataron al papá de Alvarito, que las pocas veces que hablamos de él hablábamos de Alvarito, porque era jovencito y además tenía cara de seminarista y parece muy inocentico. En todo caso, la imagen la recuerdo muy bien porque pocos meses después de que Pablo nos presenta brevemente en alguno de los eventos políticos que eran multitudinarios, matan al papá de Alvarito, las FARC, en un intento de secuestro. Y Pablo me había dicho que su papá era uno de los nuestros. Y ese secuestro tiene que ver con que las FARC empiezan a coger a los grandes narcotraficantes o a sus familias como objetivo secuestrable para obtener dinero, ¿no? Porque en aquella época las FARC y los grupos guerrilleros no eran ricos y vivían del secuestro. Entonces al papá de Alvarito lo asesinan. Las FARC, su hermano queda gravemente herido, Pablo les presta el helicóptero, finalmente ese helicóptero no pudo aterrizar por mal tiempo, no sé qué cosa. Alvarito, el presidente, dice que se montó al helicóptero sin saber de quién era, está comprobado que era un helicóptero de Pablo. Al día siguiente Medellín sin tugurios pone enormes avisos en la primera página del Colombiano, invitando al funeral del doctor Alberto Uribe Sierra o don Alberto Uribe Sierra, y Medellín sin tugurios pues es la fundación que tienen Pablo y los Ochoa y Gonzalo Rodríguez y creo que los hermanos Ángel, obviamente, y un montón de gente de lo que se llamó después el Cartel de Cali, en beneficio de las personas más desprotegidas. Al volver. Álvaro Uribe fue el director de la Aeronáutica del 80 al 82, el actual presidente de Colombia. El director de la Aeronáutica no era ni Boris Yeltsin, ni la Madre Teresa, ni Sofía Loren, se llamaba Álvaro Uribe Vélez. Y durante esa época el narcotráfico se dispara.
yo sé que la relación con Álvaro Uribe es, mejor dicho, ya es historia patria. Álvaro Uribe fue el director de la Aeronáutica del 80 al 82, el actual presidente de Colombia. El director de la Aeronáutica no era ni Boris Yeltsin, ni la Madre Teresa, ni Sofía Loren, se llamaba Álvaro Uribe Vélez. Y durante esa época el narcotráfico se dispara. ¿Y se dispara por qué? Porque ellos tienen sus pistas, sus aviones, sus helicópteros y sus vuelos aprobados por la Aeronáutica Civil. Punto. Y después Álvaro Uribe deja de sucesor a un tipo que lo llamaban el Bandi, César Villegas, entrenado para seguir exactamente su misma línea de acción y de cooperación con todos los narcos. Al Bandi lo mataron, recién elegido Álvaro Uribe Vélez, cuando estaba a punto de reunirse con un alto funcionario del Departamento de Justicia de la Embajada Americana para entregarle un montón de cajas. Y a ese hombre lo mataron, y en el entierro la esposa gritaba que su asesino era Álvaro Uribe. Álvaro Uribe está muy relacionado con la familia de Pablo Escobar. El asesor presidencial es José Obdulio Gaviria, primo hermano de Pablo, con 2 hermanos pagando largas condenas por narcotráfico. Roberto Escobar Gaviria lo defiende a capa y espada. Es increíble que una persona que diga que es el contador de Pablo Escobar, y el confidente de Pablo Escobar, y el hermano de Pablo Escobar, y el biógrafo de Pablo Escobar, ¿no? Salga a defender al presidente que según él es el enemigo de Pablo Escobar, y diga que él no sabe nada de Santofimio. Entonces era el confidente de su hermano y no sabía nada ni de Santofimio, ni de López, ni de Uribe, ni de Samper, y obviamente tampoco sabía de la relación de su hermano conmigo. Entonces no era ni tan confidente o está diciendo enormes mentiras para proteger al presidente de la República. Uribe aparentemente llegó a la dirección de Aeronáutica Civil en el año 80 como cuota de poder del político Alberto Santofimio. Santofimio era el político que le ponía mayor caudal de votación a Alfonso López Miquelsen, que era el presidente más poderoso de Colombia. Y Álvaro, que era muy jovencito y con una gran ambición política, había llegado a la aeronáutica como cuota de Santofimio. Esa gestión marca un hito en la historia del narcotráfico, porque antes, decía Pablo, que tenía un sentido del humor formidable. Si no hubiera sido por ese muchacho bendito, estaríamos trayendo la pasta de coca todavía en llantas de Renault 4 desde Bolivia, manejando el carrito, y nadando hasta Miami para llevarle la mercancía a los gringos. Pablo siempre hablaba de la mercancía, no de la cocaína, la mercancía. Bueno, entonces ese muchacho bendito les consiguió las licencias para las pistas de aterrizaje, para los aviones, para los helicópteros, y entiendo también que para los vuelos, aunque él nunca me daba detalles de cómo operaban sus cómplices. Él me permitía tener un conocimiento básico de cómo estaban funcionando sus relaciones con el poder para que algún día escribiera su historia. Entonces, ¿quién más iba a darle las licencias para las pistas, los aviones, los helicópteros y los vuelos sino Álvaro Uribe? Es que él era el director de la Aeronáutica Civil en el 80-82, que es cuando estos tipos, que antes eran delincuentes del bajo mundo, se convierten en billionaires, billonarios de la noche a la mañana, y aparecen en las páginas de Forbes y Fortune como los 6º y 7º más ricos del mundo. Nadie hace una fortuna de esas dimensiones, que vienen siendo casi el triple de hoy en día, 9.000 millones de dólares entre los 30 y los 32 años, de la noche a la mañana, sin ayuda oficial. Punto. Es especulación. Aquí nadie ha probado, nadie ha mostrado un documento donde diga, hombre, el señor presidente Álvaro Uribe le ayudó porque quiso ayudarle a los narcotraficantes. No. Usted me pregunta por la lista de narcotraficantes de la Agencia Central de Inteligencia, en la que el presidente figura, creo que en el puesto 82, como político relacionado con Pablo Escobar, pero hasta el momento el Departamento de Estado ha dicho que esas listas no están avaladas por el gobierno de los Estados Unidos, sino por una agencia investigadora que, con base en una serie de datos, ha armado esa lista de narcotraficantes o cooperadores a unos niveles muy íntimos de negocios con el narcotráfico. La clase política colombiana toda fue clase prepago de Pablo Escobar y de Gilberto Rodríguez, el que se jactaba de cómo la clase política se le arrodillaba
y él la sobornaba. Delante mío era Gilberto Rodríguez, no era amante mío. Yo trabajaba en el grupo radial y desde las oficinas era un periodista que me ganaba la vida, no era una prostituta de narcos, como en lo que pretende convertirme Felipe López Caballero, el hijo del narcopresidente Alfonso López Miquelsen. Era una niña que trabajaba en el grupo radial colombiano como periodista y Gilberto me mostraba cómo seducía a toda la clase política. Pablo era mucho más discreto. Pablo solamente me mostraba a sus presidentes. Pablo no andaba diciendo el senador tal me costó tanto, el gobernador tal me costó tanto, el alcalde tal me costó tanto. Pablo no se jactaba de eso, de la misma manera que tampoco hablaba mal de las mujeres. Pablo era un ser muy distinto al resto de los mafiosos y también era distinto en su crueldad. Pablo era monstruoso, ¿no? Si bien el narcotráfico siempre fue considerado un delito, en un principio este no era asociado con la violencia. Ese estigma y ese horror y esa violencia empieza con el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla en abril de 1984. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara, había decidido atacar la infraestructura que Pablo Escobar y sus socios tenían para procesar la droga. Con la ayuda de la DEA de Estados Unidos, la policía colombiana destruyó Tranquilandia, un gigantesco laboratorio de cocaína. Tenía 7 pistas de aterrizaje, 3 aviones, un helicóptero y 19 toneladas de cocaína y pasta de cocaína. Fue un duro golpe al bolsillo de Escobar y Lara siguió acosándole, deteniendo más aviones. Amenazado, el ministro se proponía salir del país con un cargo diplomático, pero fue tarde. El 30 de abril de 1984 le asesinaron unos motociclistas mientras se movilizaba en su Mercedes-Benz por las calles de Bogotá. Y ahí empieza el Pablo asesino, ¿no? 84, aunque ya tenía antecedentes que yo después me los va revelando. Traté durante esos 5 años en que estuvimos juntos mucho tiempo, buena parte del tiempo, off and on, como se dice en inglés, de que de pronto recuperara ese liderazgo del hombre que yo había conocido, ¿no? Yo le decía que todos cargaban con muertos, que él cargaba con un muerto, con 2 muertos, que estaba a tiempo de retroceder, de hacer obras sociales titánicas y hacerlas también en Bogotá, y que me usara a mí para eso. Ya era tarde. Pablo Escobar había lanzado los primeros tiros para el inicio de la carrera de la violencia. La opción de la extradición de los narcotraficantes colombianos a los Estados Unidos existía desde el gobierno de Julio César Turbay. Estados Unidos venía presionando para que los gobernantes colombianos se animaran a aplicarla. Fue necesario el asesinato de Lara Bonilla para que esto sucediera. Prácticamente sobre su féretro, el presidente Belisario Betancur autorizó el inicio de las extradiciones. Yo era muy vigilada, estaba muy vigilada, entonces no podía hablar de mi relación con nadie. Imagínate que yo me vaya a poner a contarle a mis amigas, que son esposas de ministros, de generales, de presidentes, de no sé qué más, que me voy a ver con el hombre más buscado de Colombia, o que él se ponga a contarle a toda su familia que se va a ver con la mujer más famosa de Colombia, que vive a una cuadra de la embajada americana, para que la sigan y los cojan a los dos. Y yo decía, si yo llego a ver que lo van a detener delante mío, cuando nos estábamos viendo en la parte clandestina del 84 y del 85, yo si lo van a coger delante mío, yo prefiero meterle un tiro antes que verlo extraditado. Así lo amaba yo. Yo sufría mucho, lo quería mucho, pero también necesitaba de la protección de él, porque desde la muerte de Rodrigo Lara empezaron unas amenazas aterradoras. Me amenazaban todo el tiempo. A veces eran horas y horas y horas de amenazas. Y a mí me había marcado mucho que durante los 4 meses que él estuvo ausente de Colombia, tras el asesinato de Rodrigo Lara, las amenazas no paraban y me volvieron mi vida un infierno. Entonces cuando él volvía, yo me sentía otra vez protegida entre los brazos de él, ¿no? Y pasaba muchas cosas por alto. El último día de felicidad de Virginia junto a Pablo es a la vez el que marca el inicio del narcoterrorismo por parte de Escobar, que sueña hasta con comprar un misil para acabar con quienes quieren su extradición a los Estados Unidos. A la hacienda de Nápoles no volvimos sino aquel día feliz de 1985, cuando él está mirando ese espacio aéreo y está visualizando, yo estoy mirando el cielo y él está mirando ese espacio aéreo que tiene que proteger con un misil, ¿no? Y entonces yo estoy pensando en mi libro y él está pensando en su guerra, ¿no? Y es el día más perfecto de mi vida, pero ahí están un hombre y una mujer
totalmente opuestos y que sin embargo se aman, ¿no? Escobar ya no estaba para amar. Buscaba la forma de salvarse de la extradición al precio que fuere y con quien fuere. No le importó hacer pacto con sus enemigos, los guerrilleros. Virginia es la única testigo del acuerdo que hizo Pablo Escobar con los líderes del movimiento M-19 para que se tomen el Palacio de Justicia. Ahora, el holocausto del Palacio de Justicia es la cosa más monstruosa, ¿no? Pablo contrató al M-19 para que diera ese golpe. Y porque ese día me dice que ya tiene todo organizado con el M-19 para que le roben sus expedientes y les metan candela, palabra que usaba él, para que así no quede rastros de su pasado delictivo. Reconstruir esos expedientes de Pablo, que creo que eran bultos y bultos de directorios telefónicos, como me dijo muerto de la risa, iba a ser imposible, se les metían candela, iba a ser imposible extraditarlos. Y ese era originalmente el propósito de la toma. Yo soy la única persona que está presente cuando Pablo tiene la reunión con Iván Marino Ospina, el comandante del M-19. El otro comandante máximo, que era Álvaro Fayad, acababa de salir y salía en el automóvil en el momento en que yo entraba. No voy a olvidar nunca el carrito blanco de Álvaro Fayad perdiéndose en las sombras de la noche. Él iba adelante, no se quiso voltear a verme, iba un chofer, obviamente del lado izquierdo, que miraba por el retrovisor. Yo era en aquellos días muy famosa y seguramente querían ver cómo lucía. Y en la parte de atrás no se me olvidará nunca la cara del guardaespaldas, no sé si era un muchacho de Pablo o del M-19, mirándome, un muchacho con una cara muy malosa, se diría en colombiano, no se me olvida nunca la cara con la que me miró. Entro, no voy a olvidar nunca aquella noche. Recuerdo incluso el traje que tenía puesto, yo lo llamaba mi traje para entierros en tierra caliente, era blanco y negro. Estaba muy linda aquel día, me había arreglado muy bien. Pensaba que Pablo me iba a presentar a un personaje, yo no sabía, él quería presentarme a alguien muy importante. Y lo último que me imaginé yo era que me fuera a presentar a un comandante guerrillero que estaba además completamente drogado. Era Iván Marino Ospina. Esa noche Iván Marino me explica lo que está pasando con todos ellos, cómo se inició en la lucha armada, que habían masacrado a un montón de antiguos militantes de grupos de izquierda y de grupos armados que se habían amnistiado, del M-19, del Quintín Lame, se habían amnistiado una serie. Belisario Betancur les había ofrecido amnistía a muchos grupos guerrilleros. Y apenas se amnistiaban, el ejército los mataba. Muchos torturados. Pablo me dice lo que están planeando. Yo, cuando ya me quedo sola con él, le digo que eso va a ser terrible, porque salir del Palacio de Justicia va a ser imposible, que entrar va a ser fácil, pero salir va a ser terrible. Pero el proceso tuvo tropiezos. El 28 de agosto de 1985, Iván Marino es localizado en Cali por la fuerza pública. Hacen un operativo para capturarlo, pero en el enfrentamiento muere. Eso no impidió que el plan de la toma del Palacio de Justicia siga adelante. Más o menos 10 días después, abro el periódico, no se me olvida, en la primera página, a mano izquierda, y veo que Iván Marino ha muerto en combate con el ejército. Y recuerdo que me voy a la Plaza de Bolívar, a la Estatua del Libertador, y le leo una plegaria, ¿no? Por el alma de aquel comandante guerrillero, cuya vida se cruzó con la mía durante unas pocas horas, y que realmente yo no creo que ellos hayan visualizado nunca, ni él, ni Pablo, ni nadie, lo que iba a pasar. La toma del Palacio de Justicia se dio el 6 de noviembre de 1985. Lo que sucedió ahí fue terrible. Los militares le prenden fuego al palacio, no emisan ni orden a pasar partidos de fútbol, queman 1800 procesos por violaciones de derechos humanos. Todo lo que ellos querían era lanzar una proclama, obligar al presidente a presentarse y a dar explicaciones sobre los desaparecidos y los muertos y los torturados que se habían acogido al plan de perdón, de amnistía. Y ocurre toda esa masacre, y luego asesinan a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y luego torturan a los sobrevivientes, y yo me quedo con esa pesadilla por el resto de mis días, ¿no? Y paso casi un año sin ver a Pablo, y cuando lo vuelvo a ver ya ha envejecido 10 años en ese tiempo que ha pasado, y es otro hombre completamente distinto. Me voy a vivir a las Islas del Rosario con un hombre muy bello que se llamaba Rafael Vieira, que era lindísimo. Y no quiero volver a saber nada de Pablo. Y un buen día me llegan en un sobre lo que veo, aquellas 16 fotos, ¿no?
Y eso hace que yo tenga que ir a Medellín y se las lleve a él y le diga que me explique qué es eso, porque me van a hacer a mí lo mismo que le hicieron a esas personas de esas 16 fotos. Y dicen que soy una cobarde y que porque nunca quise testificar sobre lo que yo sabía. En este momento estaría en el fondo de una tina de ácido sulfúrico, donde metieron a los sobrevivientes, donde torturaron a la gente. Estaría enterrada, sabrá Dios, estaría arrojada en un basurero como hicieron con los cadáveres de otra de las víctimas. Todo eso es lo que voy a declarar en estos días en el Palacio de Justicia, porque soy la única persona que queda que puede dar fe de que efectivamente fue Pablo y los extraditables quienes financiaron esa toma. Eso sí lo puedo jurar con una inyección de pentotal sódico ante un detector de mentiras, con una hipnosis de esas que hace el doctor Weiss, o con una de esas regresiones, o con una de esas cosas, y repetir absolutamente todo lo que pasó esa noche. Aquel vestido blanco y negro, lo quemé después, ¿no? Le prendí fuego, no quería volver a ver ese vestido, ni quería volvérmelo a poner nunca más. Y llevo muchos años teniendo pesadillas con lo que ocurrió esa noche y con las 16 fotografías que me llegaron un día en el correo. Durante la toma del Palacio de Justicia murieron 11 magistrados, 43 civiles, 33 guerrilleros y 11 miembros de las Fuerzas Armadas. Y desaparecieron 1.800 procesos por violación de derechos humanos. Yo escribí mi libro Amando a Pablo Guiando Escobar, pensando siempre en las víctimas del Palacio de Justicia. No solamente en todo el Poder Judicial que fue víctima de aquel holocausto, sino sobre todo de las personas que sacaron vivas de esa cafetería y las torturaron de esa manera tan salvaje, los militares y los organismos de seguridad, para averiguar dónde estaban los millones que supuestamente Pablo le había dado al M-19. Y los torturaron durante horas, algunas mujeres las violaron durante días en guarniciones militares. Y yo tengo la obligación de declarar contra todos esos carniceros y las personas que financiaron ese golpe que fue realmente cometido por el M-19. Pero el propósito de incendiar el palacio y de masacrar a todo el mundo allá adentro y de matar también de un tiro incluso a los magistrados era encubrir adentro había algo así como 1.800 procesos por violaciones de derechos humanos contra los altos mandos militares que habían masacrado a un montón de antiguos militantes de grupos de izquierda y de grupos armados que se habían amnistiado. Al volver, La bomba del DAS, en la que solo se salva el general Maza, que era el objetivo. Mueren 80 o 100 personas y quedan 800 heridos. Y yo digo que ante aquel espectáculo yo ya no quedo llorando por los muertos, sino por los vivos. el 6 de noviembre de 1986 salió el primer comunicado público de los extraditables. Y como líder aparecía Pablo Escobar. Preferimos una tumba en Colombia a un calabozo en los Estados Unidos. Y llamaba a la reconciliación nacional proponiendo un diálogo, a condición de que el gobierno no los extradite. Es injusto que unas personas que cometieron un delito en el país sean juzgadas en otro y condenadas a penas que ni siquiera existen en Colombia. Como no tuvo acogida, Escobar se volvió loco. Hizo estallar bombas por toda Colombia. Asesinar a jueces, fiscales, políticos, periodistas, testigos y gente inocente. Virginia se da cuenta de que Pablo se había convertido en un monstruo y por octubre de 1987 se aleja de él. En 1988 le ve en una instancia superior, más cruel. Se le atribuyó varios asesinatos y secuestros. La prensa comentaba que en Medellín pagaban $1.000 por cada policía asesinado y cayeron alrededor de 600. Ya lo que es el narcoterrorismo empieza en enero del 88, 3 meses después de habernos separado. La diferencia entre un asesino y un terrorista es que el primero usa las balas y el segundo usa la dinamita. El asesino escoge al enemigo o a la víctima y lo mata. El terrorista no le importa si vuelan niños, ancianos, mujeres, inocentes, culpables, lo que quiere es poner al Estado de Derecho de rodillas. Entonces esa etapa de Pablo, la de enemigo público, empieza con la muerte de Rodrigo Lara, y la de terrorista en el 84, la de terrorista es en el 88, en enero, cuando le ponen una bomba al edificio donde vive toda su familia.
El atentado fue media hora antes de salir Pablo de la edificación. Era directamente pues para atacarlo a él. Dicen que fueron los Pepes, que era un grupo armado que sus siglas significaban perseguidos por Pablo Escobar. Fue el centro, el epicentro pues de la primer carro bomba que estalló aquí en la ciudad de Medellín. Secuelas dicen que de la bomba, la hija de él tiene algún problema pues en la parte auditiva por el impacto de la bomba. Y ahí empieza la guerra entre carteles y la guerra contra el Estado, a la que se van sumando todos los organismos de inteligencia, la policía que ha sido víctima de Pablo de una manera monstruosa, han asesinado a casi 1000 policías, y se empiezan a unir un montón de fuerzas. El 18 de agosto de 1989 fue asesinado Luis Carlos Galán, candidato a presidente de la República por el poderoso Partido Liberal. Él hacía parte de grupos políticos que apoyaban el nuevo liberalismo. El nuevo liberalismo fue un movimiento fundado por Luis Carlos Galán, que fue asesinado por orden de Escobar. Y fue asesinado cuando luego de que Galán lo excluyera públicamente en la plaza de Berrío, aquí en el Parque de Berrío, aquí en Medellín, públicamente lo señalara a él, a Pablo Escobar, como narcotraficante y lo expulsara de su movimiento político. Galán lo hizo públicamente, dijo: Pablo Escobar es narcotraficante, y lo expulsó del movimiento político. Ahí comenzó, digamos, la pugna entre Escobar con este líder político, que terminó lamentablemente asesinado en 1989. Virginia Vallejo cuenta que Santofimio fue a la casa de Escobar a pedirle que le asesine a Galán, pues era su rival político. Santofimio Botero es un político de muchos años de trayectoria, de origen tolimense, el departamento del Tolima, aquí en Colombia. A él se le endilgó en su momento, por algunos testimonios y algunos hechos, se le endilgó la presunta autoría intelectual del asesinato de Luis Carlos Galán. La fiscalía lo metió a la cárcel y hace poco lo dejaron libre, porque pues según lo que le dijeron al país, según el proceso, no había suficiente acopio probatorio como para poderlo condenar por ese crimen. Santofimio ha sido y es muy amigo del presidente Álvaro Uribe. Santofimio era, pues, ¿cómo serán de cercanos? Que Álvaro Uribe nombró al hijo de Santofimio en el consulado en París. El consulado en París es uno de esos premios que se le dan a las personas muy amigas de un gobierno. El consulado en París y el consulado en Nueva York son para personas íntimas del presidente de la República o que le han prestado grandes servicios al presidente de la República. Álvaro Uribe llegó a la aeronáutica como cuota de Santofimio, y hasta que yo alcé el grito en el cielo con la embajada de Samper en París, donde el hijo de Santofimio estaba de cónsul, en principio Santofimio creo que iba a salir más o menos libre y que nadie le iba a poder probar que había instigado a Pablo Escobar a asesinar a Luis Carlos Galán. En octubre de 2008, Santofimio fue dejado en libertad por falta de pruebas contundentes. Yo no testifiqué en ese proceso, no se me permitió testificar. El juez del caso cerró el proceso tan pronto supo que yo le había ofrecido mi testimonio al fiscal general de la Nación. Entre los actos más sanguinarios de Escobar está el derribamiento del avión de Avianca con 107 pasajeros. Sucedió el 27 de noviembre de 1989. El Boeing 727 cubría la ruta Bogotá-Cali. Por informes de inteligencia de sus sabuesos, Escobar suponía que en ese avión viajaría César Gaviria Trujillo, el candidato a presidente que sustituyó a Galán. Pero Gaviria no estaba en ese vuelo. La furia de Escobar estaba sin control. El 6 de diciembre de 1989 intentó matar al general Miguel Alfredo Maza Márquez, director del DAS. Un carro bomba con 500 kilos de dinamita fue explotado por sus sicarios en la sede del organismo en Bogotá. Murieron 70 funcionarios, detectives y transeúntes, y quedaron heridas 500 personas. Pero el general Maza apenas se sacudió el polvo, diciendo que el divino niño le salvó la vida. La bomba del DAS, en la que solo se salva el general Maza, que era el objetivo, mueren 80 o 100 personas y quedan 800 heridos. Y yo digo que ante aquel espectáculo yo ya no quedo llorando por los muertos, sino por los vivos.
ver salir a la gente sin un brazo, sin una pierna, sin un ojo. Por eso yo he dicho, por eso la familia de Escobar, que es protegida por el gobierno de Álvaro Uribe y por la familia de Alfonso López Miquelsen, se viene con esa ferocidad contra mí, porque yo he dicho que ya es hora de que los Escobar se metan la mano al bolsillo e indemnicen a sus víctimas. Pese a las acusaciones a Pablo Escobar, implicándole como el zar de la droga de Colombia, y conociendo que de esa actividad ilícita sacó su fortuna, nunca le confiscaron a la familia la fortuna de 3.000 millones que heredó. Tras la muerte de Escobar, todo se legalizó. A la familia de Pablo la protege entrañablemente personas de la familia del presidente Alfonso López Miquelsen. Nadie toca a la mujer de Pablo. Nadie le dice que use esos 3.000 millones de dólares que heredó para indemnizar a las víctimas. Nadie la ataca, nadie lo toca. En cambio, a la examante pobre, que tiene las manos limpias y las tiene vacías, y que la dejó en esa pobreza, que quedé muriendo de hambre cuando Pablo y yo nos separamos, que me quita todo. Quedo en esa pobreza para obligarme a quedar en Colombia. Esa sí es la bruja, ¿no? Esa sí es la cómplice, esa sí es la culpable, cuando soy justamente la mujer que hizo todo lo habido y por haber, para tratar de, como digo yo, de frenar ese potro, ¿no? A ver si no se iba por ese camino y podría de pronto, yo veía que iba a acabar con mi país. Pero yo no podía hacer nada ya, fuera de dejarlo a finales de 1987. Al volver. Cuando Saddam Hussein invadió a Kuwait, se le vino el mundo encima. Cuando los argentinos invadieron las Islas Falkland, se vino Inglaterra y toda Europa encima. Y cuando Colombia invadió Ecuador, todo el mundo aplaudió. Escobar arrodilla todo el Estado de Derecho, pero básicamente porque como ha corrompido a tanta gente y ha corrompido a todo el mundo, a la hora de la verdad, siempre que hay operativos, dicen que se escapó de 14.000 operativos en el curso de su vida. 14.000, imagínate, no sé si será parte de la leyenda, yo no tengo razones para ponerlo en duda. Era realmente de una velocidad mental impresionante y de una gran velocidad física. Pablo en ese momento ya del 89 en adelante polariza todas las fuerzas del mundo en contra de él, incluso sus antiguos socios huyen de Medellín porque Pablo les está cobrando impuestos a todos, dizque para sostener la guerra. Y al que no paga a veces lo torturan de manera salvaje, lo secuestran, empieza a cortar gente con motosierra. Toda esa gente es los paramilitares los que le ayudan al DAS, a la policía y a los americanos a cercar a Pablo Escobar y finalmente quienes lo dan de baja. En esa época yo ya llevaba 6 años sin verlo, ¿no? 5 años sin verlo. Yo era ya víctima de él, me amenazaban los enemigos de él, me gritaban las cosas más horribles por el teléfono. Yo vivía esa guerra, usted no se imagina el sufrimiento, ¿no? Viendo en la calidad de monstruo que se había vuelto él y cómo yo era víctima de todas esas amenazas y todos esos horrores. Vendí mi apartamento porque ya no aguantaba más las motosierras en el teléfono y las amenazas. Pablo Escobar Gaviria fue asesinado el 2 de diciembre de 1993. Esta fue la casa donde Pablo Escobar le dieron de baja. La 45D94 en el sector de Los Pomos fue donde Pablo Escobar pasó sus últimos días de vida. La primera hipótesis es que la policía y el ejército de Colombia, mediante el bloque de búsqueda, fueron los que dieron dado de baja a Pablo Escobar en el tejado detrás de esta casa. La segunda hipótesis es que los francotiradores del gobierno norteamericano, por ser Pablo Escobar un trofeo para ellos, fueron los que estaban situados en las azoteas y una de esas balas que dispararon hacia él fue la que le causó la muerte. La tercera hipótesis es que Pablo se suicidó porque Pablo, uno de sus dichos más fuertes era que prefería una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Al saltar por el tejado y caer en la azotea, se enfrentó con la policía y al ver que ya no tenía respaldo y que ya no podía hacer nada más, sacó su revólver y se disparó. Y la cuarta hipótesis también dicen que pudo haber sido los Pepes los que dieron de baja a Pablo Escobar. A raíz de que acaban con Pablo, ya todo el Estado se pone de rodillas
ante todos quienes acabaron con Pablo, es decir, el cartel de Cali, los paramilitares, los ex socios de Pablo ya amnistiados y legitimizados como lo están hoy en día en el poder. Hoy en día son dueños de canales de televisión y socios del hombre más rico de México y cosas de esas. Por eso en este momento en Colombia hay un solo bloque de concreto. Eso es lo más terrible que está pasando en Colombia. El Ejecutivo, es decir, el presidente de la República, las Fuerzas Armadas, es decir, Juan Manuel Santos, los medios de comunicación, es decir, El Tiempo y todos los demás que están de rodillas, y vastos sectores de la mafia paramilitar, sobre todo, están metidos en un mismo bloque de concreto, todos amalgamados y todos protegiéndose férreamente las espaldas. 4.000 millones de ayuda americana a Colombia cubran cualquier enemistad. Okay. Y 4 canales de televisión privados que se los están disputando los grandes medios de comunicación del mundo y El Tiempo Planeta, del que son socios el vicepresidente de la República y el ministro de Defensa, que reparte los 4.000 millones de ayuda americana, curan todo. Ahora usted ve a José Obdulio Gaviria con 2 hermanos pagando sentencias de cárcel por narcóticos, al presidente que le prestó tantos servicios al narcotráfico, es ahora el principal aliado de Washington en los Estados Unidos. Por eso tiene que tomar esa posición de extrema derecha, o si no, posiblemente no la tomaría, pero es el aliado de Washington en América del Sur. Entonces también Washington se hace el de la vista gorda. ¿Cómo no se van a hacer los de la vista gorda los colombianos cuando ven sentados a la mesa a José Obdulio Gaviria, a Osito Escobar defendiendo al presidente que dice que era el enemigo de su hermano, a los Santos distribuyendo la ayuda militar, renovando la flota aérea, comprando armamento? El ejército está obviamente muy bien entrenado, por eso se jacta con esa arrogancia de haber realizado esa invasión tan eficiente a Ecuador. Y ahí están sentados la prima de los Ochoa, el embajador en España. El primo de Pablo es el asesor presidencial, la víctima de Pablo es el vicepresidente de la República, los paramilitares que Pablo fundó ahora están todos amnistiados, aunque mandaron para arriba a los que podían hablar o los que ya habían hablado contra la cúpula del establecimiento. El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso se desmovilizó en diciembre de 2004 con 1.400 de sus hombres. En mayo del 2008, él y 12 paramilitares fueron extraditados a los Estados Unidos, donde se les juzga con un trato especial por su colaboración. Durante la requisición de bienes fue encontrada la computadora de Mancuso con datos que revelarían los vínculos del paramilitar arrepentido con personajes de Colombia. Alrededor de esta computadora no se hizo tanto escándalo como por la de Raúl Reyes, uno de los líderes de las FARC asesinado en suelo ecuatoriano. Porque la primera tenía adentro a los socios de Mancuso y a los grupos económicos y a la clase política y a la familia Santos, mientras que la computadora de Reyes tenía a todos los enemigos del gobierno y toda la extrema izquierda, por Dios. Entonces, cuando extraditan a Salvatore Mancuso, las computadoras caen en manos de los organismos de seguridad y nadie dijo nada de ellas. En cambio, a las computadoras de Raúl Reyes le cayeron encima, creo que son 62 agentes de Interpol Colombia. Interpol Colombia es el DAS. Salvatore Mancuso había dicho a finales del 2006 algo que yo sabía sería su sentencia de extradición. Salvatore Mancuso había acusado al actual vicepresidente de la República, Francisco Santos, de haberle pedido que le ayudara a conformar grupos paramilitares en Cundinamarca, que es el estado donde está Bogotá en el centro. Bogotá es un distrito capital, no es la capital de Cundinamarca, pero es, digamos, el centro, el ombligo de Cundinamarca. En Cundinamarca hay mucha gente de Bogotá que tiene casas de campo en Anapoima, y eso está lleno de guerrilla. Entonces Francisco Santos le había pedido, según Salvatore Mancuso, a los hermanos Castaño que le ayudaran a conformar grupos paramilitares en Cundinamarca. Sentencia de muerte, olvídese, se metió con el vicepresidente y además el dueño del periódico. Después acusó a Juan Manuel Santos, su primo y también dueño del periódico, de haberle pedido a los hermanos Castaño que le ayudaran a derrocar a Ernesto Samper Pizano a mediados de los 90, que estaba en su momento de mayor descrédito cuando se estalló toda esa olla podrida del proceso 8000, y según Mancuso también le habían pedido colaboración para ayudar a tumbar a Samper. En tercer lugar, acusó a los 2 grupos embotelladores, Grupo Ardila Lule y Grupo Santo Domingo, de haberle pedido cooperación y de haberle dado cooperación, es decir, económica, a los grupos paramilitares para que le despejaran las zonas
muchas zonas del país infestadas de guerrilla para poder distribuir sus gaseosas y sus cervezas. Mejor dicho, se metió con Ardila, Santo Domingo, Santos el ministro de Defensa y Santos el vicepresidente de la República. En el momento en que alguien llegara y pidiera investigaciones, obviamente iban a llamar a declarar a Mancuso contra todas estas personalidades que conforman la esencia del poder, los dos embotelladores y la casa editorial El Tiempo. Entonces a Salvatore Mancuso lo extraditaron porque abrió, no porque fuera el más malo del mundo, ni porque los americanos lo estuvieran pidiendo, era porque era el más incómodo de todos los jefes paramilitares, que había confesado las alianzas de los grupos económicos más poderosos del país con los hermanos Castaño, que ya están muertos, y muertos ellos dos quedaba él como testigo, de un único testigo de aquella época, ¿no? de los años que siguen a la muerte de Escobar, cuando todos estos grupos de extrema derecha que le dieron cacería, ayudaron a darle cacería a Pablo, se consolidan y se vuelven casi parte del establecimiento. Esos poderes que yo había conocido en los años 70, en los años 80 se fortalecen de una manera impresionante y para los 90 se vuelven monstruos, y hoy en día son esos poderes los que invaden a tu país y los que me despedazan a mí. Y por eso entiendo tanto el drama de Ecuador, que una nación de América Latina invada a otra. Eso es algo que solo hicieron los militares argentinos cuando ya estaban en los estertores de la tiranía y se inventaron la guerra con las Malvinas. Y yo me acuerdo que había estado casada con un director argentino peronista de izquierda y asilado político, y de pronto un día, ya separada de él, abro un periódico y veo un manifiesto de página entera y veo que él ha firmado una adhesión a los militares argentinos, sus perseguidores y los de sus amigos, y los asesinos y los que desaparecieron a 30.000 personas mínimo, y han firmado un manifiesto de adhesión. Y ahí es donde se da cuenta cómo se vuelven de nacionalistas y de fanáticos los países cuando un dictadorzuelo decide que su popularidad se está cayendo y es hora de recuperarla a costa de inventarse el sistema más fácil, invadir a una nación vecina. Todo el país se pone del lado de él, obviamente, todo el patriotismo se exacerba, todos los ánimos están caldeados y el nacionalismo se ciega completamente, ¿no? Penetrar al territorio de otra nación. Cuando Saddam Hussein invadió a Kuwait, se le vino el mundo encima. Cuando los argentinos invadieron las Islas Falkland, se vino Inglaterra y toda Europa encima. Y cuando Colombia invadió Ecuador, todo el mundo aplaudió. Hay cosas muy extrañas que están pasando en América Latina, porque desgraciadamente mi país está exportando guerrilla, paramilitarismo, violencia contra las mujeres, que se está volviendo una pequeña potencia que exporta todo tipo de cánceres a sus vecinos. Toda esa violencia que hay en Colombia, toda esa pandemia, empieza con la violencia que ejercen las clases dominantes a través de los medios de comunicación en control de los presidentes y de los gobiernos. Aún viviendo exiliada en Miami, Virginia no logra escapar de la violencia en su país, pues es constantemente amenazada. Entre las muchas amenazas que recibo, sobre todo porque voy a testificar en Palacio de Justicia, dicen que a mi tumba, que si llego a ser enterrada en Colombia, harán cosas horribles en mi tumba, que no quiero mencionar aquí, porque el lenguaje que usan contra mí es absolutamente monstruoso. En este momento, Dios santo, yo creo que en tu país, yo creo que en Ecuador, yo le pedí al presidente de tu país que me permitiera ser enterrada allá. Me amenazan mucho, vivo en peligro constante de muerte. Y sobre todo que me cubran con flores como estas que tengo aquí a mis espaldas, que me hagan una coronita sobre un ataúd y poder ir a ese país por el que siento tanto amor, tanta solidaridad, tanta gratitud. De pronto sería una buena idea ser enterrada